Buenas noches. Nosotros somos el equipo que está conformado por Diana, Zulena y una servidora, Saraí Ramírez. Nosotros nos tocó hablar de la contabilidad en el sector educativo. La contabilidad en servicios educativos previstos que son o sin ánimos de lucro se dedican con carácter exclusivos a las prestaciones de servicios educativos en cualquiera de los niveles y modalidades previstos por la ley. Están comprendidos los centros y programas educativos particulares, inicial, primaria, secundaria, especial, ocupacional e institutos y escuelas superiores particulares, universidades y escuelas de posgrados particulares y todo aquello bajo el ámbito del sector educativo. Las instituciones educativas públicas son las instituciones educativas que usan fondos públicos como fuente principal de financiamiento. Están comprendidos centros educativos estatales, iniciales, primaria, secundaria, especial y sus instituciones, y escuelas superiores públicas, universidades estatales. Las instituciones educativas privadas son aquellas personas naturales con sucesiones indivisas. ¿Qué son las sucesiones indivisas? La sucesión indivisas es la situación de tránsito del patrimonio de una persona fallecida a sus herederos. Inicia con el fallecimiento de la persona y finaliza con la asignación de su patrimonio a sus sucesores. Las asociaciones jurídicas constituidas que son con o sin ánimo de lucro se dedican con carácter exclusivo a las prestaciones de servicios educativos y en cualquiera de los niveles de modalidad previsto por la ley. La diferencia de instituciones educativas privadas y según su finalidad lucrativas con finalidad no lucrativas son los IEPS, están sujetos al impuesto a la renta y generan renta gravada. Para el impuesto a la renta tienen la posibilidad de distribuciones de utilidades. Su patrimonio queda aún a disposición del dueño titular, socios, asociados o acciones entre ellos. Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Este tipo de personas son aquellas que no buscan alguna ganancia económica con las actividades que realizan. Están normadas bajo el título 3 de la ley del ISR. También es recurrente el hecho que las instituciones educativas sean constituidos como sociedades o acciones civiles e incluso en algunos casos como instituciones de asistencia privada. Importancia de llevar la contabilidad. Como todos sabemos, la contabilidad es una obligación que se impone en el Código Fiscal de la Federación, pero debemos aclarar que solo para fines fiscales. Respecto a la obligación de llevar contabilidad financiera, la obligación está fundada en el Código de Comercio en su artículo 16. Ahora bien, la importancia de la contabilidad es de que genera información de confianza para la toma de decisiones. Recordemos que el primer objetivo de la contabilidad es cuantificar, medir y analizar las operaciones económicas de una empresa o entidad para poder proporcionar información de confianza sobre los resultados de una actividad económica. Y por medio de esto nos va a permitir llevar un orden que sea claro, preciso de las actividades, de los recursos, del dinero, así como también si hay deuda y el patrimonio. De igual manera determina si hubo pérdidas o utilidades en un periodo de tiempo y establece lo que es la salud financiera de la empresa. Todo esto se va a obtener con la información obtenida
ya sea de un negocio para que se puedan tomar las mejores decisiones sobre el futuro del negocio. Y para ello, pues tenemos que establecer estrategias para poder reducir los costos operativos, implementar estrategias para poder llegar a las metas y por último planificar las inversiones futuras. De igual manera, tenemos que otra de las importancias es que transforma la información obtenida en los estados financieros. Esos estados financieros, como el balance general y el estado de resultados, ahí se reúne la información obtenida por el proceso contable en formatos donde se muestra la actividad de la empresa, la forma en que se han utilizado los fondos que aportan los accionistas, acreedores, para poderlos usar en los fines que convengan. La empresa, por lo tanto, debe documentar cada una de sus transacciones ocurridas e ir informando a las autoridades. Es muy importante que esto se realice de acuerdo a lo que marca la ley, sobre todo en el caso de auditorías. Y un buen estado financiero va a permitir obtener créditos o préstamos de entidades financieras. Otro objetivo es cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales. Esto incluye lo que son el pago de los impuestos. De igual manera, permite comparaciones en el tiempo y a predecir los flujos de efectivo. Permite estar organizado con los clientes y proveedores. Aquí, pues si hay una transparencia en las acciones y se cumple con los contratos establecidos, pues esto contribuye para que haya un mejor desarrollo e incentivo para que puedan asumirse los compromisos. En cuanto a realizar auditorías, las auditorías ayudan a determinar el buen o mal manejo de los recursos para tomar decisiones sobre los datos obtenidos. La contabilidad cuenta con las herramientas y las técnicas para llevar a cabo auditorías satisfactorias que determinen el lugar que ocupan los bienes patrimoniales o dinero con que se debe contar. La auditoría la realiza la autoridad fiscal. Esta podrá determinar si está pagando correctamente los impuestos, generar la información necesaria para que se pueda actuar al respecto. Y en cuanto al marco legal de la contabilidad, pues todas las empresas tienen el objetivo de generar una ganancia a través de desarrollar algún tipo de actividad lícita, ya sea comercial, industrial o de servicios. Una vez que las empresas están en funcionamiento, requieren reportar la situación en que se encuentran y los resultados de sus operaciones. Para esto, todas las operaciones son apuntadas en los registros contables o en los de las cuentas. De ahí la palabra contabilidad, es decir, el registro de las operaciones de una empresa. Recordemos que la contabilidad recoge y clasifica todas las operaciones de una entidad valoradas en términos monetarios, con el objeto de reportar a todos los interesados en el desarrollo del negocio sobre su situación financiera, el resultado de sus operaciones, la forma en que el flujo de dinero fue utilizado durante el periodo y los cambios en el patrimonio de la empresa. Todas las empresas deben seguir ciertas reglas en la preparación de la información financiera. Esto es, que sean uniformes entre ellas para que los lectores puedan interpretar dicha información utilizando los mismos criterios de juicio. Entonces, para este efecto, en México se han creado dos organismos de creación de normas de información financiera. Estos organismos son el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera o CINIF. Esta se encarga de emitir la normatividad aplicable
a todas las empresas y organizaciones privadas dedicadas a actividades industriales, comerciales, de servicio, así como las organizaciones sin fines de lucro. Y la otra es el Consejo Nacional de Armonización Contable o la CONAC. Esta se encarga de emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector paraestatal, así como las normas contables y de emisión de información financiera, generales y específicas que hayan sido formuladas y propuestas por el secretario técnico. Esto lo sustenta el artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Como ya hablamos, que existen en México a nivel nacional dos entidades, dos organismos creados para los efectos de las normas de información financiera, de igual manera los hay a nivel internacional, que este es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es el órgano encargado de emitir las normas internacionales de información financiera. Y esta se aplica a todas las organizaciones privadas dedicadas a actividades industriales, comerciales y de servicio. Pero recordemos que esto es a nivel internacional. De igual manera existe el Consejo Internacional de Normas Contables del Sector Público. Esta va a otorgar normas de información financieras aplicables al sector público y está encaminado al mejoramiento de la información financiera para gobiernos y entidades del sector público en todo el mundo. Ahora bien, vamos a continuar hablando del catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es un documento que tiene una lista analítica y ordenada de las cuentas o partidas que se emplean en el registro de las operaciones contables de una empresa. Este catálogo está dividido en activo, pasivo, capital, resultados acreedoras, resultados deudoras, contingencia y cuentas de orden. Un ejemplo de las cuentas de activo pueden ser de activo circulante, que son la caja, los bancos, acciones, los clientes, documentos por cobrar. Algunas de las cuentas del activo no circulante pueden ser de terrenos, edificios, mobiliario y equipo de oficina, entre otros. Un ejemplo de pasivos a corto plazo pueden ser los proveedores, si tenemos también proveedores extranjeros, acreedores diversos, documentos por pagar. De pasivos a largo plazo tenemos también documentos por pagar, hipoteca por pagar, intereses cobrados por anticipado, entre otros. Tenemos también el apartado de capital, en el cual se encuentra el capital contable, capital social, utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, entre otros. En una de las cuentas complementarias del activo tenemos también la depreciación acumulada de edificios, acumulada de mobiliario, depreciación del equipo de transporte. También tenemos las cuentas de resultado, que son las deudoras de los gastos, el costo de ventas de mercancía, los gastos de venta, gastos de administración, gastos de mercancía, otros gastos y gastos financieros. En las cuentas de resultados acreedoras, que son de los ingresos, tenemos las de ventas de mercancía por consumición, otros productos o productos financieros. Y las cuentas de orden tenemos de mercancía, de cuenta corriente, fondos de corriente, entre otras. Este es un ejemplo de las cuentas que podemos tener en nuestro sistema contable. Ahora bien, el proceso de contabilización consiste en identificar la documentación que lo soporta, la cual está constituida por CFDIs de proveedores, comprobantes de gastos, ventas, etc.
La documentación debe de ser anexada a un sistema contable, de cual se denominan pólizas de registro, y existen tres clases: de ingreso, de egreso y de diario. El sistema contable que podemos utilizar puede ser pues cualquiera. Tenemos algunos ejemplos como el ASPE, el Compact, que son algunos de los más conocidos y más concurridos para poder llevar un sistema contable. Tenemos unos ejemplos aquí, del ejemplo de la contabilización. Tenemos una póliza de ingreso que se dio el 5 de julio del 2023 por el concepto de cobro de colegiaturas. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cargar a la cuenta de bancos por 15,000 pesos y vamos a abonar a la cuenta de clientes. Otro ejemplo sencillo de lo que es una póliza de egreso sería por el concepto de pago a ICE Internet mensual del mes de julio, y tenemos lo que vamos a cargar a los gastos de administración por 600 pesos, al IVA acreditable por 50, y vamos a abonar a por la salida del dinero de 650 pesos. Otro punto importante son los estados financieros básicos, que estos son los distintos documentos que debe preparar la empresa al término del ejercicio contable, con el objeto de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de la empresa a lo largo de un periodo. Ahora bien, los estados financieros básicos son cuatro. El primero es el balance general, conocido como estado de situación financiera o estado de posición financiera, mismo que muestra los activos de los que dispone una entidad, los pasivos exigibles, así como el capital contable o patrimonio contable de una entidad a una fecha determinada. Lo anterior muestra la estructura financiera de la entidad, es decir, los activos, pasivos y capital. Otro estado financiero importante es el estado de resultados para entidades lucrativas, o estado de actividades para entidades no lucrativas. Este estado financiero muestra los resultados de operación durante un periodo determinado y cómo se determina presentando los ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida neta en un periodo. Otro estado financiero es el estado de variaciones en el capital contable. En el caso de entidades lucrativas, muestra los cambios en la inversión de los propietarios. Por último, tenemos el estado de flujo de efectivo, o en su caso, el estado de cambio en la situación financiera. Presenta información acerca de la generación y utilización de recursos por actividades de operación, inversión o financiamiento en un periodo. Ahora bien, les hablaré un poco sobre los objetivos de los estados financieros.
Los estados financieros deben permitir al usuario evaluar el comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. De igual forma, la capacidad de la entidad para mantener y optimizar los recursos obtenidos, financiamientos adecuados y retribuir a sus fuentes de financiamiento y en consecuencia determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Uno de los propósitos de los estados financieros también es informar a los administradores y dirigentes de la empresa del resultado de sus transacciones, informar a los propietarios y accionistas el grado de seguridad de sus inversiones y productividad, informar a los acreedores sobre la solvencia de la empresa y la naturaleza y suficiencia de su capital de trabajo, en este caso la liquidez, para saberse seguro de la recuperación de sus inversiones a la empresa. De igual forma, ayuda para informar a los trabajadores, pues ellos participan en los resultados de las operaciones de la empresa en un %. Los estados financieros deben de ser útiles al usuario para que éste pueda tomar decisiones de inversión o consignación de recursos a las entidades, lo que requiere conocer la estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y redituabilidad. También va a permitir evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar fondos. También nos sirve para tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores que esperen una retribución justa por la consignación de recursos o créditos. También nos ayuda a evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas, distinguir el origen y las características de todos los recursos financieros de la entidad. De igual forma, ayuda a formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración. Otro punto importante es también conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la generación y la aplicación del flujo de efectivo y su productividad en los cambios en sus recursos y en sus obligaciones. Todos los estados financieros son importantes y pues estos deben de proporcionar una información a la entidad sobre la situación financiera, su actividad operativa, sus flujos de efectivo y sus relevancias sobre políticas contables, entornos y viabilidad como negocio en marcha. Es así que estos estados financieros, como le mencioné, es el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de variaciones en el capital contable. Aquí les tengo un ejemplo de lo que es un balance general que tenemos a nombre de Versailles S.A. Es un balance general al 31 de julio del 2021, donde se muestra claramente cómo está contribuido sus activos, que tiene en ellos el activo circulante, el efectivo, las cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, activos no corrientes, acciones de empresas, letras por cobrar, equipos de computación. Tenemos un total de activo también. Tenemos por el otro lado los pasivos corrientes, ingresos anticipados, obligaciones tributarias, los pasivos no corrientes, obligaciones comerciales, obligaciones a largo plazo. De igual forma tenemos el patrimonio, que tenemos lo que es el capital, las reservas, los resultados acumulados y pues tenemos un total de pasivo y patrimonio. El principal de los estados financieros tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las partes interesadas de la empresa sobre la situación de la misma a una fecha interesada. Entonces, estos estados son de real importancia, todos ellos, porque siempre nos van a poder apoyar para tomar decisiones, unas buenas decisiones, porque tenemos que llevar un buen manejo de lo que es nuestra empresa. Ahora bien, otro estado financiero importante es el estado de resultados. Por aquí tenemos un ejemplo que nos habla de la empresa ABC S.A., que es el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el cual tenemos dos rubros de ventas, costo de ventas, y eso nos va a dar lo que es una utilidad bruta. También tenemos los gastos operativos, la utilidad operacional, tenemos los productos financieros, los gastos financieros, otros ingresos, otros gastos. Tenemos también lo que es el rubro de utilidad de impuestos, los impuestos, y al final tenemos lo que es nuestra utilidad neta. Ahora bien,
Otro estado financiero importante es el estado de flujos de efectivo, que indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Tenemos aquí que el origen de los recursos son aumentos de efectivo durante un periodo contable provocados por la disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el incremento de pasivos o por los incrementos del capital contable o patrimonio contable por parte de los propietarios, en su caso patrocinadores de la entidad. Los tipos de origen de recursos pueden ser de operación, que son los que se obtienen como consecuencia de llevar a cabo las actividades que representan la principal fuente de ingresos para la entidad. Pueden ser también de inversión, que son los que se obtienen por la disposición de activos de larga duración y representan la recuperación del valor económico de los mismos. Y de igual forma pueden ser de financiamiento, que son los que se obtienen de los acreedores financieros o en su caso de los propietarios de la entidad para sufragar las actividades de operación e inversión. La aplicación de los recursos son disminuciones de efectivo durante un periodo contable provocado por el incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo, la disminución de pasivos o por la disposición del capital contable por parte de los propietarios de una entidad lucrativa. Los tipos de aplicación de recursos también son de operación, que son los que se destinan a las actividades que representan la principal fuente de ingresos por la entidad, de inversión, que son los que se destinan a la adquisición de activos de larga duración, y de financiamiento, que son los que se destinan a restituir a los acreedores financieros y a los propietarios de la entidad los recursos que canalizan en su momento hacia la entidad. El propósito de elaboración pues es informar sobre los cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad, mostrando la generación de recursos provenientes de las operaciones del periodo. De igual forma, ayuda a relevar información financiera completa sobre los cambios en la estructura financiera de la entidad que no se muestran en el estado de posición financiera y el estado de resultados. La base para preparar el estado de cambios en la situación financiera es un estado de posición financiera comparativo que proporciona las variaciones entre una fecha y otra, así como la relación existente en el estado de resultados. Las variaciones que se obtienen al hacer este estado de flujos de efectivos deben de corregirse, ya que pueden compensar movimientos de origen y aplicación de recursos, y pues estos mismos tienen que ser mostrados en el estado en forma separada. Los de origen de recursos se generan por disminuciones de activos, aumentos de pasivos y aumentos de capital contable o disminución neta de capital de trabajo y utilidades generadas, y la aplicación de recursos se producen por aumentos de activos o disminuciones de pasivos, disminuciones de capital contable, aumento del capital de trabajo y pérdidas generadas. Todos estos movimientos que se han identificado tienen que ser expuestos para poder identificar qué movimientos se hicieron para generar estos. Ahora bien, por último tenemos el estado de variaciones en el capital contable. Este estado financiero es emitido por las entidades lucrativas y se conforma por los siguientes elementos básicos, que son los movimientos de los propietarios, creación de reservas, utilidad o pérdida integral. Los movimientos de propietarios son cambios del capital contribuido o en su caso el capital ganado de una entidad durante un periodo contable derivados de las decisiones de sus propietarios en relación con la inversión en dicha entidad. Los tipos de movimientos que mayormente hacen los propietarios son de aportaciones de capital, que son recursos entregados por los propietarios a la entidad, los cuales representan un aumento de su inversión y por lo tanto incrementos del capital contribuido y consecuentemente del capital contable de la entidad. Otro movimiento pueden ser los reembolsos de capital, que son recursos entregados por las entidades a los propietarios, producto de las devoluciones de sus aportaciones, las cuales representan disminuciones de su inversión y por lo tanto decrementos del capital contribuido y consecuentemente del capital contable de la entidad. Otro movimiento es los decrementos de dividendos, que son distribuciones por parte de la entidad, ya sea en efectivo o en sus equivalentes, a favor de los propietarios, derivadas de rendimientos de su inversión, los cuales representan disminuciones en el capital ganado y consecuentemente del capital contable de la entidad. Otro movimiento también es la capitalización de pérdidas del capital contribuido, las cuales representan asignaciones al capital social provenientes de otros conceptos de capital contribuido. Otro movimiento es las capitalizaciones de utilidad o pérdidas integrales, que son asignaciones al capital contribuido provenientes de las utilidades o pérdidas generadas por la entidad. Estos movimientos representan traspasos entre el capital ganado y el capital contribuido y consecuentemente no modifican el total del capital contable de la entidad.
Ahora bien, la creación de las reservas representan una segregación de las utilidades netas acumuladas de la entidad con fines específicos y creadas por decisiones de sus propietarios. La utilidad o pérdida integral es el incremento del capital ganado en una entidad lucrativa durante un periodo contable derivado de la utilidad o pérdida neta más otras partidas integrales. Este estado financiero básico muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios, es decir, en las diferentes clasificaciones del capital contable durante un periodo determinado. Realmente la importancia de este estado financiero pues se estriba en el interés de los accionistas, socios o propietarios de una empresa, tiene en conocer las modificaciones que ha sufrido su patrimonio o la proporción que a él le corresponde durante un ejercicio social o un periodo. Es recomendable que todos los movimientos de este estado estén autorizados en actas o en estatutos. Y realmente todo es importante en lo que es desde la contabilidad, desde llevar lo que es una póliza de registro, de ingreso, de diario, de egreso, porque todo esto va aunado, va agarrado de la mano para que nosotros podamos llevar una excelente contabilidad, podamos tener información relevante, importante, eficiente y creíble más que nada en lo que es nuestra empresa. Todo esto son bases y cimientos para poder encaminarnos a cumplir con nuestras obligaciones que siempre tienen que estar al día. Y pues también nos ayuda a la toma de decisiones. Realmente todo es una gran relevancia en lo que es nuestra empresa. Y esto es todo de nuestra parte. Espero les hayamos ayudado a entender un poquito más sobre la contabilidad en las empresas y en esta parte de lo que son las escuelas. Gracias.